Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Nexo. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Yo también la he tenido. Y en el vídeo de hoy me gustaría cambiar un poquito el enfoque. Pues un poquito, salirse un poquito de toda la locura que estamos viviendo hoy en día, de corrupción, de pérdida de valores y en todo esto que estamos envueltos. Y me gustaría hablar un poquito más de teoría, hablar un poquito de teoría económica, me refiero, un poquito más de filosofía. Me gustaría entrar en temas pues, con un poquito más de chicha, ¿no? Con un poquito más de sustancia, ¿no? Entonces, bueno, para el vídeo de hoy me gustaría traer lo que para mí sería pues, la teoría económica junto con las leyes morales que harían que una sociedad funcione lo mejor posible. Tengo bastante claro que se me van a tirar encima unos y otros y ahora mismo veréis por qué. Quiero hablar un poco de en qué puntos se encontrarían o cómo harían a una sociedad, pues yo creo, relucir de la mejor manera el libertarismo o el paleolibertarismo y la doctrina social de la Iglesia o bueno, la entera moral católica, ¿no? Digámoslo como la manera de ver el mundo y la manera de organizar el mundo del catolicismo. Y cómo, cogiendo lo mejor de cada uno, o cogiendo lo mejor del paleolibertarismo y cogiendo toda la tradición católica, pues se puede llegar a hacer una sociedad, bueno, preferible para todos, ¿no? O el mejor tipo de sociedad. Se podría llegar a sacar lo mejor de la sociedad. Entonces, bueno, por eso decía que en este vídeo pues, se me van a echar todos encima. Básicamente porque los libertarios me van a tachar de capillitas y de religioso y de todo esto. Y pues los tradicionalistas, los más conservadores me van a tachar pues eso de liberal, de lo que digo es una chorrada, como he escuchado en tantos otros sitios. Bueno, yo creo que lo que voy a traer ahora está fundamentado en hechos históricos, está fundamentado en teoría política, en teoría económica y tiene mucho sentido. No solo tiene mucho sentido, sino que es preferible pues por delante de otras maneras de gobierno. Entonces, bueno, vamos a desgranar un poco. Primero vamos a hablar del paleolibertarismo, después hablaremos de la doctrina social de la Iglesia, después vamos a ver dónde los dos se encuentran. Por último, veremos a ver cómo esta manera de organizar la sociedad podría venir muy bien para los problemas que estamos teniendo, ¿no? Últimamente. Entonces, bueno, vamos a verlo y arrancamos. Bueno, pues vamos a arrancar con los fundamentos del paleolibertarismo, ¿no? Bueno, pues esta corriente ideológica libertaria defiende la libertad individual, la propiedad privada de manera prácticamente absoluta, si es que se puede defender parcialmente, sin pues llegar a convertirte en un tirano, ¿no? Sumando a ello pues una sensibilidad cultural conservadora. Surgió a finales del siglo XX de la mano de pensadores anarcocapitalistas pues como Murray Rothbard, Lew Rockwell, y en reacción tanto al estatismo imperante como a tendencias libertarias pues, consideradas demasiado progresistas o, bueno, como diría Jesús Huerta del Soto, dejando entrar el virus del socialismo dentro del liberalismo, dentro del capitalismo, y haciendo que lo destruya, ¿no? Haciendo que lo destruyan. Entonces, en lo económico propone el libre mercado sin intervenciones como imperativo, tanto práctico como moral, confiando en que la competencia y la iniciativa privada conduzcan a la propiedad y la innovación. Afirma que la propiedad privada es una necesidad económica y moral para que exista una sociedad verdaderamente libre. Este principio se basa en la idea de que cada persona tiene derecho a los frutos de su trabajo y a disponer de sus bienes sin coerción externa, siendo
el axioma libertario de no agresión, ¿no? Nadie debe iniciar el uso de la fuerza contra otros. En términos filosóficos, Rothbard desarrolló una ética de derechos naturales para justificar la inviolabilidad de la propiedad y la libertad individual. Por su parte, Hans Hermann Hoppe aportó una defensa racional del orden libertario mediante su ética argumentativa. Enfatizó la propiedad de un orden social basado en la propiedad privada por encima de la democracia igualitaria moderna. Políticamente, el paleolibertarismo se sitúa en el ala más radical del liberalismo clásico, ¿no? Aboga por un Estado mínimo, incluso su abolición en el anarcocapitalismo, si es que eso es posible. No tenemos pruebas, no tenemos ningún sitio que se haya hecho a la práctica, ¿no? Hoy en día. Entonces, por eso digo, si es que es posible, ¿no? En el mundo que vivimos hoy en día. Pero bueno, muchos argumentan que sí, de manera teórica, pero como no se ha visto de manera práctica, pues bueno, tampoco es una cosa que está tan lejana que no creo que merezca mucho la pena pues, perder el tiempo comentarla. De momento, ¿no? Cuando lleguemos ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos consideran que el Estado moderno es un leviatán que a lo largo de la historia ha sido fuente institucional de opresión y malestar. Todas aquellas funciones sociales que puedan ser gestionadas por los individuos, familias o comunidades voluntarias deben pues, quedar afuera del alcance estatal. Rothbard y Hoppe, siguiendo a economistas de la escuela austriaca como Ludwig von Mises, sostienen que la intervención gubernamental en la economía, regulaciones, impuestos, bancos centrales, distorsiona el orden espontáneo del mercado, generando ineficiencias e injusticias, ¿no? Básicamente, pues porque tú estás aplicando socialismo en solo unos pequeños ámbitos, ¿no? Puede llegar a ser la economía, el dinero, solo en algunas cosas, y si está demostrado teóricamente hace, pues, prácticamente desde el principio del siglo XX, ¿no? Por Ludwig von Mises, que el socialismo es imposible, y yo creo que además se ha demostrado no solo teóricamente, sino prácticamente luego, como ha demostrado que es imposible, porque ante un mundo que es desigual, tú solo puedes aplicar igualdad pues, mediante coerción, mediante explotación, mediante pues, tiranía, ¿no? Y por eso todas las sociedades socialistas devienen en tiranía. Pues tú no puedes aplicar el socialismo solo a algunas partes, porque, bueno, pues por varios problemas que tiene, ¿no? Si quieres hago otro vídeo hablando del socialismo, creo que hay muchas charlas, muchos libros, como el mismo socialismo de Ludwig von Mises, hay charlas de Miguel Ancho Bastos explicando de manera clara y muy iluminadora, pues como esto no es posible, ¿no? Por tema de precios, incentivos y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a seguir al tema que nos atañe, ¿no? Que es que ellos denuncian que el estado de bienestar no es sino un robo organizado que distribuye pues, coactivamente la riqueza de los productores, creando dependencia y erosionando la responsabilidad individual. Igualmente rechazan pues, el estatismo militarista e imperialista, ¿no? Las guerras de agresión, los ejércitos expansivos, que se ven como amenazas mayores a la libertad y al bienestar, beneficiando élites a costa de la vida y propiedad de los ciudadanos, ¿no? Esto es lo que dicen, ¿no? de que la guerra es la salud del Estado, ¿no? Porque ahí pues, pueden coger, imprimir dinero y aumentar la deuda y hacer lo que se les venga en gana con la excusa de la guerra, ¿no? Luego, otro rasgo distintivo del paleolibertarismo, frente a otros libertarios descafeinados, es su énfasis en los valores culturales tradicionales. Pues sus defensores sostienen que la libertad no puede sostenerse en el vacío, sino que requiere de un sustrato moral y unas instituciones sociales sólidas. Y por ello, pues ahí reivindican a la vieja derecha, ¿no? Los paleolibertarios se inspiran en pensadores y principios del antiguo conservadurismo norteamericano, el antiguo Partido Republicano, Anti-New Deal, por ejemplo, ¿no? entre muchos otros. Nosotros creo que haríamos mejor en fijarnos en el conservadurismo español, ¿no? Porque es el que, digamos, el que mejor ha salido, ¿no? O el que más moral es, el que mejor se ha portado siempre con los derechos humanos y bueno, eso es mi opinión. También se puede debatir y me encantaría hacerlo sin ningún tipo de problema, pero yo creo que es así, solo tienes que echar un ojo a la historia.
Pues lejos de alcanzar el relativismo moral o el libertinaje, subrayan la importancia de la religión, la familia y la comunidad, como señala Hoppe. El hecho de oponerse a la coacción estatal no implica aprobar todos los comportamientos individuales. El libertarismo, bien entendido, no conlleva antirreligiosidad ni relativismo moral, pues estos son asuntos ajenos a la teoría política libertaria. Un momento, si te está gustando este análisis, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que dejo por aquí abajo. Ahí comparto contenido exclusivo, datos en primicia y la oportunidad de comentar en directo. Nos vemos por allí y seguimos con el vídeo. De hecho, los paleolibertarios se alinean con la tradición cristiana en muchos aspectos éticos, ¿no? Rothbard llegó a afirmar que todo lo bueno de la civilización occidental, desde la libertad individual a las artes, se debe al cristianismo. Y no puedo estar más de acuerdo con eso. Es decir, no creo que nadie que no esté en su... que nadie que no esté bien de la cabeza o nadie que no esté en su pleno juicio pues puede rechazar esto. Y yo diría más, al cristianismo no, al catolicismo. Al cristianismo bien entendido. Al cristianismo, digamos que explicado, orientado desde la tradición católica, ¿no? Bueno, esta gente se dio cuenta de eso, ¿no? Reconociendo la enorme deuda que la cultura de la libertad tiene con los valores cristianos. También valoran la aportación de la religión a la formación de la moral social, ¿no? Tal como señalaba Hayek, es la religión a la que debemos nuestra moral y la tradición. Pues esta tradición cultural que sustenta nuestra civilización. En línea con estas ideas, el paleolibertarismo defiende principios que trascienden lo meramente económico, promueve la autoridad social frente al poder político, instituciones naturales como la familia, las iglesias, comunidades locales, yo qué sé, parroquias, cofradías. Todos estos cuerpos intermedios deben gozar de autonomía y respeto, pues ejercen una autoridad voluntaria que da cohesión a la sociedad y limita las ambiciones del Estado, y por eso se lo están intentando cargar ahora, ¿no? Esta autoridad social, pues basada en la persuasión, la costumbre y la cooperación espontánea, resulta indispensable para una sociedad libre y virtuosa, ya que forma individuos responsables frente a la intrusión del gobierno en todos los aspectos de la vida. Por ello, los paleolibertarios enfatizan valores como el orden, los buenos modales y las tradiciones culturales. Consideran esencial obedecer las tradiciones de comportamiento moral, familiar y comunitario que han demostrado su valor civilizatorio. Rechazan la postura de ciertos libertarios descafeinados, progresistas, que equiparan la libertad a la ruptura de todos esos vínculos y costumbres, ¿no? Además, bueno, toda esta ruptura con estos vínculos y costumbres ya demuestra, bueno, se ve a día de hoy que ha fallado, ¿no? La posmodernidad es un caos, es gente pues deprimida, gente que no tiene ningún tipo de timón moral, gente que lo estamos pagando ahora. También, no todas son malas noticias, muchísima gente, y especialmente gente joven, está volviendo a sus valores, porque ya se ha visto pues, que quitándolos tu vida empeora, ¿no? Bueno, en suma, esta corriente conjuga una defensa radical de la propiedad y la libertad con un elogio a la herencia moral occidental. Sus 10 tesis básicas van desde ver al Estado omnipotente como enemigo principal hasta afirmar pues, que los patrones objetivos de moralidad, especialmente los de la tradición cristiana, y puntualizo, católica, son esenciales para el orden social libre y civilizado. En este punto se abre el puente para un diálogo inesperado, pero fecundo, ¿no? Al que pues, une el liberalismo de Rothbard con la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar de esta doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Un poquito lo que es. No soy filósofo, no soy teólogo, todo esto pues, lo he buscado en la tradición católica y lo voy a exponer aquí. Si me equivoco en algo y alguien quiere corregirme, como siempre, están más que bienvenidos, ¿eh? Pues bueno, vamos a explicar un poco la ética social católica, ¿no? Parte de una visión del ser humano radicalmente distinta del individualismo moderno. Pero curiosamente llega a algunas conclusiones armónicas con el paleolibertarismo, en cuanto pues, a limitar el poder político
y exaltar la comunidad. En el pensamiento católico, la dignidad de la persona humana es el fundamento de todo orden social. Cada individuo es creado a imagen de Dios, dotado de un alma racional y llamado a un destino trascendente. Por tanto, ninguna autoridad temporal debe atropellar los derechos fundamentales de la persona ni relegar la dimensión moral de la vida. El gran Santo Tomás de Aquino enseñó que existe una ley natural, inscrita por el Creador en la naturaleza humana, que la razón puede descubrir, ¿no? Lo que se refiere con esto Santo Tomás de Aquino es que nosotros, sin tener fe, solo a través de la razón, a través del pensamiento, tú te puedes dar cuenta que hay una ley natural, hay una moralidad, hay cosas que están bien y están mal de manera objetiva, todos lo sabemos, todo el mundo sabe que, yo que sé, hacer daño a un discapacitado está mal, a no ser que estés mal de la cabeza, ¿no? Tengas algún problema mental. A esto es lo que se refiere Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, esta ley moral objetiva orienta nuestras acciones hacia el bien y establece límites éticos a la búsqueda de intereses particulares. La libertad, desde la perspectiva católica, no es una mera licencia para hacer cualquier cosa, sino la capacidad de elegir el bien. Florece plenamente cuando se ordena por la verdad y la virtud. Dentro de esta tradición, la Iglesia ha desarrollado a lo largo de siglos una doctrina social que busca aplicar los principios morales al ámbito de la vida económica, política y cultural. Un concepto clave es el de bien común, que no se trata simplemente de la suma de los bienes individuales, sino del conjunto de condiciones sociales que permiten a todos los miembros de la sociedad alcanzar su plenitud más fácilmente. El Papa Benedicto XVI lo explica con claridad, y cito textualmente: junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. En otras palabras, el amor cristiano al prójimo exige buscar una organización social justa, donde las instituciones políticas, jurídicas y económicas estén orientadas hacia la promoción del bien de todos, especialmente de los más débiles. Este bien común no anula la iniciativa privada ni la libertad individual, pero sí las encauza. El Estado y la sociedad deben salvaguardar un orden que facilite a cada persona cumplir su propósito vital, en armonía con los demás. Otro pilar de la doctrina social católica es el principio de subsidiariedad, proclamado con fuerza en la encíclica del Papa Pío XI, en 1931, que establece que las decisiones sociales deben tomarse a un nivel más cercano posible al ciudadano y que las instancias superiores no deben absorber las fuerzas que pueden realizar eficazmente las comunidades menores. Entonces el Papa Pío XI lo expresó de esta manera, ¿no? Cito textualmente: no es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionarlo a una sociedad mayor y más elevada. Cierro cita, toda sociedad mayor, por ejemplo el Estado, ha de prestar ayuda, ¿no?, del subsidium en latín, ¿no?, de ahí el término de subsidiariedad, a las menores, pero sin destruirlas ni absorberlas. Este principio busca preservar la autonomía y la vitalidad de la familia, los municipios, asociaciones libres y demás cuerpos intermedios frente a la tendencia del Estado moderno de centralizarlo todo, que es lo que estamos viendo, ¿no?, que cada vez el Estado acumula más parte del PIB en todo el mundo, o en todo el mundo occidente. La subsidiariedad tiene un profundo realismo, es que reconoce que una sociedad orgánica se edifica desde abajo hasta arriba, respetando la libertad creativa de las personas en comunidad en lugar de imponer monolíticamente un orden desde arriba. Así, la Iglesia Católica se opone tanto al colectivismo socialista como al liberalismo estatista, proponiendo una sociedad plural y descentralizada, donde el Estado cumple una función de orden y coordinación general, salvado este principio de función subsidiaria, que lejos de debilitar la autoridad legítima, la hace más eficaz y respetada. Un elemento esencial de la visión católica es la destinación universal de los bienes. Según la enseñanza tradicional, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos, ¿no? Esto es una cita del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes.
Esto significa que la creación entera es un don para la humanidad y debe beneficiar a todos, no solo a unos pocos. La Iglesia reconoce y defiende la propiedad privada como un derecho natural del hombre, afirmado ya en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que ahora se habla tanto, en 1981. Por su importancia pues, para la libertad y la iniciativa individual, sin embargo, recalca que el dicho derecho no es absoluto ni incondicionado. El Papa Juan Pablo II, al conmemorar los 100 años de Rerum Novarum, el Centésimos Annus, insistió que la propiedad privada lleva intrínsecamente una función social. Cito, la Iglesia enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano lleva inscrita la propia limitación. ¿Cuál es esa limitación? Pues precisamente que el uso de los bienes debe subordinarse al destino universal que Dios les ha dado y a la ley moral. El mismo Juan Pablo II cita a Santo Tomás de Aquino para ilustrarlo. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, el hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes, en el sentido de que se han de aprovechar no solo para uno mismo, sino también para los demás. Entonces, tener esta brújula moral, tener esto presente, no ponerlo por ley, sino tenerlo presente y que la sociedad esté educada en eso, hace pues, que el libertarismo funcione. Esta afirmación no niega la propiedad privada, sino que orienta su ejercicio. Poseer algo conlleva la responsabilidad de usarlo justamente, evitando el derroche egoísta y socorriendo a quien pasa necesidad. Entonces, para explicar esto y traerlo un poco a tierra, ¿no? El tema es que si tú tienes un mercado pues, libre de Estado, ¿no? Si la gente, ¿no? Si la gente que conforma esta sociedad entiende estos principios morales, ¿no? y los defiende y los tiene bien interiorizados, la misma reputación de las empresas, de los empresarios, les va a obligar a comportarse de esta manera. Porque al ser completamente pues, libre, habrá mucha competencia y la gente, a través de esta brújula moral, decidirá pues, que las empresas que se comporten de manera correcta sean las que se queden. Vamos ahora a ver un poco la función social de la propiedad, ¿no? Que implica, si bien cada uno tiene derecho a sus bienes, en situaciones de extrema necesidad, los requerimientos del bien común prevalecen sobre el exclusivo interés individual. Este equilibrio entre hechos y deberes dota al orden económico de una dimensión ética, ni colectivismo forzado que anula la iniciativa personal, ni pues, propiedad absolutizada, que olvida la solidaridad. Entonces lo que yo defiendo es, sobre el papel, sí, propiedad absolutizada, pero con una moral fuerte que la gente tenga interiorizada y que entienda y que crea en ella, que va a hacer que se dedique a... Si nosotros estamos diciendo que esta ley moral está inscrita en las personas, pues ya lo tenemos, Bueno, junto al bien común, la subsidiariedad y la destinación universal de los recursos, la justicia social es un principio rector de la doctrina católica. Pío XI acuñó el término justicia social en 40º año para describir la virtud que debe orientar las relaciones entre miembros de una nación. No basta la justicia conmutativa entre individuos o la distributiva del Estado a los ciudadanos. Se requiere una justicia general que impregne las instituciones para lograr un orden social sano. La Iglesia denuncia la explotación, el materialismo y cualquier atentado contra la dignidad humana en el trabajo o la economía. A la vez, exhorta a la caridad social, es decir, al amor hecho solidaridad, que mueve a buscar el desarrollo integral de cada persona y todos los pueblos. En su encíclica Caritas in Veritate de 2009, Benedicto XVI enfatizó que la caridad, el amor, debe ir unida a la verdad para guiar la globalización hacia fines humanos. Sin verdad, esta caridad cae en mero sentimentalismo o incluso egoísmo. Y en el contexto actual, muchas veces se relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella o bien rechazándola, con este subjetivismo.
Por eso la Iglesia proclama verdades objetivas sobre el nombre y el bien común, ofreciendo una brújula moral en medio de las ideologías cambiantes. En síntesis, la doctrina social de la Iglesia propone un orden social donde la moral objetiva, la dignidad humana y el deber comunitario van de la mano con la libertad y la iniciativa personal. El bien común actúa como meta unificadora y la subsidiariedad como criterio de organización política. La propiedad privada como derecho tutelado pero condicionado por la solidaridad y el destino universal de los bienes. Y la justicia social como medida para evaluar las estructuras económicas. Autores católicos como Santo Tomás o los papas desde León XIII hasta León XIV han desarrollado esta visión. Documentos que he ido citando como Quadragesimo Anno, Centésimos Annus, Caritas in Veritate ofrecen aplicaciones actualizadas desde criticar los excesos tanto del capitalismo salvaje como el colectivismo estatal, hasta abogar por un humanismo económico donde los mercados, Estado y sociedad civil colaboren al servicio del hombre. Se destaca siempre que la moral no es un añadido opcional, sino el núcleo que debe informar cualquier sistema socioeconómico legítimo. Aquí es donde la cosmovisión católica puede encontrarse con el paleolibertarismo para complementarlo y corregirlo en algunos extremos, generando un modelo de sociedad libre pero arraigada en valores. Y ahora vamos a ver pues, la convergencia, ¿no? Donde estos dos temas que acabamos de exponer pues, se juntan, y no solo se juntan, sino que parece que se necesitan uno al otro para crear pues, la sociedad que es más preferible, ¿no? Vamos a ver cómo conjuegan, ¿no?, esta libertad radical con responsabilidad moral. O sea, a primera vista, el paleolibertarismo y la doctrina social católica parecen visiones opuestas, ¿no? Una laica, individualista, y la otra religiosa y comunitaria. Sin embargo, al examinarlas, y sobre todo añadiendo el componente católico español, se descubre una conjunción sorprendente y potencialmente fecunda. Ambas comparten, desde distintos ángulos, una crítica al estatismo y una defensa de instancias sociales naturales como contrapeso al poder político centralizado. El paleolibertario y el católico coinciden en ver a la persona humana como el centro de la vida social, dotada de dignidad que ni el mercado ni el Estado deben violar. También comparten un escepticismo hacia las ingenierías sociales impuestas desde arriba, uno por convicción libertaria y otro por respeto al orden creado por Dios y a la libertad responsable de sus criaturas. El fruto de esta convergencia es la idea de un modelo de sociedad verdaderamente libre, virtuosa y sostenible. ¿En qué consistiría? En esencia, en una sociedad donde el Estado es limitado y descentralizado, la economía es de mercado y respetuosa con la propiedad privada, y simultáneamente la vida colectiva está impregnada de sólidos valores éticos, sentido de comunidad y respeto irrestricto a la dignidad humana. La libertad económica y política defendida por los libertarios encontraría su complemento en la moral objetiva y el deber comunitario propugnados por el catolicismo. La propiedad y el mercado serían honrados como motores de prosperidad, pero su ejercicio estaría guiado por la prudencia, la justicia y la caridad, evitando los abusos y excluyendo la indiferencia ante los necesitados. Por su parte, la fe y la virtud florecerían en una sociedad sin coerciones indebidas, donde la familia, la iglesia y las asociaciones civiles gozarían de autonomía para educar en valores y realizar obras de bien común, sin ser desplazadas por la máquina estatal. Esto no es una mera utopía teórica, ¿no? Recordemos que Murray Rothbard, pues, a pesar de ser agnóstico, admiraba las raíces escolásticas católicas del pensamiento libertario, ¿no? Estos teólogos maravillosos que teníamos españoles en Salamanca, pues, por ejemplo, pioneros en defender la libertad privada y la economía de mercado del siglo XVI. Y hemos visto pues, cómo Rothbard y otros libertarios pues, reconocieron que la civilización occidental libre nació al calor del cristianismo. Por su lado, los líderes católicos, como el Papa Juan Pablo II, aplaudieron la caída de los regímenes comunistas y el advenimiento de las economías libres en Europa del Este, si bien advirtiendo que la libertad debe ir unida a la verdad moral para no degenerar pues, en nuevas opresiones, ¿no? La democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto, ¿no? Escribió en Centésimos Annus Juan Pablo II. La Iglesia no
propone un sistema económico específico, pero ha reconocido la valía de la empresa libre y la economía del mercado, siempre que estén encuadradas en un orden jurídico ético que impida la explotación y garantice la participación de todos. De hecho, Juan Pablo II habló positivamente de la economía de empresa y la libertad económica, subrayando a la vez que la ganancia no puede ser el único objetivo. El beneficio exclusivo, cuando es obtenido mal y sin bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. Esto es maravilloso, porque las dos corrientes dicen exactamente lo mismo. Aquí vemos exactamente la suma, ¿no?, de estas dos visiones, el dinamismo de mercado unido al criterio moral del bien común. En la sociedad por la que abogan conjuntamente para libertarios y católicos, el Estado dejaría de ser un padre omnipresente o ingeniero social para restringirse a funciones justas, proteger los derechos básicos, ¿no?, vida, propiedad, libertad religiosa y seguridad, y garantizar un marco de justicia donde los particulares pueden actuar. Todo aquello que las personas pueden hacer por sí mismas o en sus libres asociaciones deben hacerlo sin intromisión estatal, tal y como exige el principio de subsidiariedad que hemos explicado hace un momento. Así se evitaría el paternalismo asfixiante y la burocracia costosa que a menudo acompañan al estatismo. A cambio, se robustecerían los lazos horizontales. La economía de mercado generaría prosperidad local y la sociedad civil, familias, iglesias y comunidades atendería muchas necesidades sociales por iniciativa propia. Educación, ayuda a los pobres, cuidados de salud básicos. Es que el otro día estaba hablando con mi párroco, ¿no?, y él me recordaba, que es un hombre ya no muy mayor, pero tiene su edad, me recordaba que antes, ¿no?, los pobres eran las viudas y los huérfanos, ¿no? Entonces, claro, si te fijas, ¿no?, las viudas y los huérfanos son aquellas personas que quedan fuera de lo que es la familia, que es exactamente lo que están intentando destruir los estados modernos de hoy, ¿no?, para que todo poder y de todo se ocupen ellos. Entonces, tiene gracia, ¿no?, que digan ayudar a los pobres y por otro lado se carguen a los que, digamos, se carguen a lo que defendía o a lo que libraba de ser pobres de la manera que estaba entendido antes, ¿no? Está gracioso. En este esquema, la libertad no implica un aislamiento, sino una colaboración voluntaria. La autoridad se ejerce, sí, pero principalmente como autoridad social, por ejemplo, la de los padres, la familia, los maestros, líderes comunitarios, más que como imposición estatal. Esto contrasta con la tendencia contemporánea a confiarlo todo al gobierno. La propuesta libertaria católica restauraría ámbitos de autonomía comunitaria perdidos. El resultado sería un tejido social más humano. La familia, en lugar de ser minimizada como un anacronismo, ¿no?, recupera su centralidad como núcleo educador y de transmisión de virtudes. No olvidemos que incluso los libertarios más duros, como vimos, reconocen que la familia tradicional es la unidad básica de una sociedad libre y civilizada, promotora de valores como el amor, la autodisciplina, la cooperación y el autosacrificio. En unión con la visión católica se reafirma la familia fundada en un matrimonio estable y abierta a la vida como célula esencial para cultivar personas responsables y libres. Asimismo, la comunidad local, el vecindario, el municipio, es apreciada como ámbito donde los individuos no son meros números, sino prójimos que pueden conocerse, ayudarse y asociarse libremente para fines comunes. Esta revitalización de los vínculos comunitarios contrarrestaría la alienación y el anonimato propio de sociedades hiperburocratizadas o totalmente entregadas al consumismo individualista. La cultura también ocuparía un lugar importante, ¿no? Pues lejos de caer en el relativismo posmoderno en el que nos vemos envueltos, se rescatarían las tradiciones valiosas, ¿no?, la sabiduría acumulada y la identidad heredada, entendiendo la cultura no como excusa de opresión, sino como argamasa que da sentido y pertenencia al individuo. Y más en España, que tenemos una de las culturas más fuertes, más identitarias y más bonitas que hay en el mundo. Entonces, libertad no significa arrancar de cero cada generación, sino tener la posibilidad de elegir el bien apoyándose en los cimientos de quienes nos precedieron. Por último, este modelo conjuga libertad con virtud. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde todo vale, ¿no?, en nombre de la autonomía personal, sino donde los individuos eligen el bien voluntariamente. Aquí el aporte del catolicismo es crucial.
porque ofrece esta brújula ética, ¿no? Una noción de verdad y bien objetivos que puede guiar a las personas en su ejercicio de la libertad. En vez de un vacío moral, ¿no? Que a la larga degenera en hedonismo y desorden, como estamos viendo, habría una moral compartida, que nace de la ley natural para los creyentes y se enriquece con la fe. Los paleolibertarios, contrarios al igualitarismo forzado y al relativismo, verían con agrado una sociedad de virtudes tradicionales, honestidad, laboriosidad, templanza, responsabilidad, pues como son nuevamente apreciadas como sostén de la libertad. En palabras del historiador Lord Acton, muy citado en esta corriente, dice: la libertad no ha subsistido fuera del cristianismo. Y tiene todo el sentido, es que debemos mantenerla cerca de la moral, pues ningún país puede ser libre sin religión. La libertad necesita virtud y la virtud florece mejor en libertad. Esta es la síntesis que surge de unir pues, a Rothbard y a Jope con Santo Tomás y León XIII. Vamos a ver ahora pues, los principales desafíos, ¿no? Que yo creo que está pasando el mundo, las sociedades. Vamos a ver cómo esta teoría o esta manera de organizar la sociedad que acabo de exponer, cómo podría ayudar a arreglarlos, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo la visión aquí expuesta, ¿no? Esta alianza entre defensa radical de la libertad y la reafirmación de la moral objetiva, pues ofrece respuestas a varias problemáticas actuales, ¿no? Que aquejan a nuestras sociedades. A continuación, vamos a ver varias de ellas, ¿no? Y cómo esta conjunción libertario-católica pues, contribuye a enfrentarlas. Vamos a empezar, por ejemplo, pues, con el estatismo desmedido, ¿no? Y es que en muchos países el Estado se ha expandido hasta ámbitos insospechados, ¿no? Regulando pues, cada mínimo aspecto de la vida y concentrando una cantidad de poder que no tiene ningún sentido, ¿no? Esto suele conducir pues, a burocracias ineficientes, corrupción y una asfixia de la iniciativa individual y local. Esto cualquiera que esté en España le está sonando demasiado, ¿no? Los libertarios alertan pues, que el Estado tiende a convertirse pues, en un leviatán opresor, ¿no? Que sofoca la libertad y la creatividad de la sociedad. Y pues, el catolicismo comparte la preocupación por un Estado omnipotente, mediante el principio de subsidiariedad que hemos visto antes, pues se enseña que las decisiones se tienen que tomar cerca del ciudadano, de manera descentralizada. Y advierte que es injusto quitar a las comunidades de base tareas pues, que ellas pueden desempeñar por sí mismas, por la razón de por el hecho de estar cerca, de esas mismas tareas de la gente, por el hecho de entender la cultura de las comunidades a nivel pequeño. Siempre lo van a hacer mejor, más que un burócrata incompetente pues en Madrid, ¿no? Que igual de Madrid se entera, que tampoco, no te pienses tú que callejean mucho Madrid, callejean del coche oficial al Congreso y eso, si es que no se meten en el parking. Entonces, la unión de estas visiones, aboga por reducir el estatismo, por descentralizar las competencias, empoderar a la sociedad civil y limitar constitucionalmente el poder gubernamental. De este modo se recupera pues, la libertad responsable y se evita la deriva hacia gobiernos paternalistas, más bien autoritarios, ¿no? Que tratan a los ciudadanos como menores de edad, prácticamente, ¿no? Como lo de retenerte el IRPF todos los meses, no vaya a ser que te gastes todo el dinero y no pagues. Luego, aparte, yo creo que esto también trataría otro problema que tenemos ahora mismo muy grave, que es el globalismo, que no la globalización, el globalismo, ¿no? Y esta pérdida de soberanía pues, que está ocurriendo con los países, ¿no? Principalmente en Europa. O sea, ya estamos viendo como cada vez Europa dicta más lo que tiene que hacer el conjunto de la Unión Europea, y muchas veces es en detrimento de España, ¿no? Sino que se lo digan a nuestros agricultores. Claro, y es que en esta era de globalización económica y política, pues hay la interconexión mundial trae oportunidades, ¿no? Pero también tiene el riesgo, pues de esto que estamos diciendo, el globalismo, ¿no? Uniformante, donde pues, decisiones que afectan a pueblos enteros se toman por élites internacionales, lejos del control democrático. Además es que en eso nos estamos convirtiendo en una dictadura de esta gente, porque dime tú a quién has elegido, ¿no? Que esté allí sentado en Europa. ¿A quién has elegido? Pues la conjunción libertaria católica, que hemos estado explicando, defiende este valor, ¿no? De subsidiariedad
y digamos que enfatiza el derecho a cada comunidad a organizarse libremente, sin imposiciones de agendas globales o tratados que violen la autodeterminación, ¿no? Aparte, favorece la cooperación internacional y una globalización pues, en la caridad y en la verdad. Y subraya que la mera independencia económica no crea por sí la misma unidad humana, ¿no? La sociedad cada vez está más globalizada, nos hace cercanos, pero no más hermanos, decía Benedicto XVI, con mucha razón. Sin una base ética compartida, pues la globalización crea tiranías. La visión aquí propuesta pues, apoya una globalización subsidiaria. Es decir, colaboremos entre naciones, pero respetando la soberanía de cada pueblo, sus culturas y la primacía del bien común mundial por encima pues, de intereses ideológicos. Aparte, se rechaza la deriva, como es obvia, porque es tiránico, ¿no?, hacia un gobierno mundial omnipotente pues, que anule la rica diversidad humana, ¿no? En cambio, pues, promueve pues, una comunidad internacional fundada en principios morales universales, como la dignidad humana y la libertad, y en la solidaridad. Es decir, ayuda mutua, voluntaria, pero no un dominio democrático. Aparte, también ofrecería una solución para la deshumanización de la economía, que pese al enorme avance material logrado pues, en este último siglo, pues se alzan voces sobre la deshumanización del tema económico, ¿no? La conjunción de ambas perspectivas propone una economía libre, pero con rostro humano. Esto implica rescatar la ética de los negocios, ¿no? Empresarios y trabajadores actuando con integridad, contratos justos, responsabilidad social asumida voluntariamente. Un mercado realmente libre, ¿no?, sin privilegios estatales ni coerción, premia la satisfacción de las necesidades ajenas y puede internalizar mejor la empatía y la cooperación. La competencia está reñida con la compasión. En un entorno de libertad moralmente orientada, las empresas no solo buscarían maximizar ganancias, sino servir genuinamente a la comunidad. Porque, si no lo hicieran, la gente dejaría de comprarlos. Los consumidores y los ciudadanos exigirían ese comportamiento. Además, se fomentaría un capitalismo popular, si quieres llamarlo, donde más personas pueden ser propietarias de sus emprendimientos, de sus tierras, de sus pensiones, en lugar de un capitalismo pues, clientelista concentrado, que es lo que tenemos ahora. En definitiva, se trata de poner la economía al servicio del hombre, no sacrificar al hombre para la economía. Es un ideal en el cual los libertarios y los católicos pueden darse la mano. Luego, otro tema muy preocupante, ¿no?, la decadencia pues, de los vínculos comunitarios, ¿no? Más que decadencia, yo diría el ataque, ¿no?, desde los estados a los vínculos comunitarios. La modernidad tardía, la posmodernidad, ha visto un debilitamiento pues, de los lazos familiares, vecinales y asociativos. Y ese debilitamiento es con intencional, ¿no?, desde los estados para sacar todos estos cuerpos intermedios que los molestan o que les sirven de freno. El individualismo exacerbado, las dinámicas laborales que rompen comunidades y cierta mentalidad pues, que delegan el Estado todas las funciones solidarias que han contribuido a una fragmentación social, ¿no? Pues frente a ello tenemos tanto al liberalismo como el catolicismo que reivindican la necesidad de reconstruir el tejido comunitario. Los libertarios critican el individualismo atomista y recalcan, por ejemplo, el papel insustituible de la familia, como transmisora de virtudes y garante de libertad. Es más difícil tiranizar a individuos arropados por familias fuertes que a masas de personas aisladas, como borregos. Y se está viendo, ¿no? La Iglesia desde siempre ha llamado a la familia iglesia doméstica, ¿no?, y célula de sociedad, y aparte aboga por políticas que la protejan y la fortalezcan. También promueve las asociaciones voluntarias, el cooperativismo y las obras comunitarias como expresión pues, de la caridad organizada. La conjunción de visiones propone revitalizar deliberadamente los vínculos sociales naturales, matrimonios, redes de ayuda mutua, vida parroquial, comunitaria activa, descentralización educativa para los padres y comunidades que decidan sobre pues, la educación de sus hijos, ¿no? Un ejemplo concreto: en vez de reemplazar la solidaridad familiar por un asistencialismo gubernamental impersonal, favorecer que las familias puedan cumplir su rol mediante
menores cargas fiscales y horarios laborales más humanos, cultura que valore la paternidad y maternidad. El tema es que el capitalismo, el liberalismo soluciona esto, porque contra más productivos nos hacemos, contra más generemos con menos tiempo, ¿no? más productivos y más eficaces produciendo nos volvamos, todo esto se va a conseguir. Sino que eso, que pregunten en Suiza y que hay mucha gente que trabaja media jornada y vive perfectamente. Bueno, luego aparte, igualmente, en lugar de suprimir las iniciativas locales bajo regulaciones uniformes, pues dejar espacio para que florezca la creatividad comunitaria, ¿no? Que de esto va el liberalismo o el libertarismo. De este modo se restauran los lazos de confianza y cooperación que dan sentido de pertenencia y apoyo a las personas, combatiendo la soledad y la anatomía que hoy aquejan a tantas sociedades aparentemente prósperas, ¿no? Luego, aparte, pues cabría comentar que esto también solucionaría la crisis de orden moral que tenemos hoy en día. Quizás es el desafío más profundo de nuestro tiempo, con mucha diferencia. Es que el relativismo se ha vuelto corriente, ¿no? Y los amplios sectores de la cultura niegan la existencia de una verdad objetiva sobre el bien y el mal, promoviendo una especie de ética del deseo individual como única medida, ¿no? Claro, esta muerte de Dios en el ámbito público ha dejado un vacío de sentido que se manifiesta en índices alarmantes de adicciones, de suicidios, de violencia sin propósito y desesperanza, especialmente entre los más jóvenes. La Iglesia ha advertido incansablemente sobre la dictadura del relativismo, que amenaza las sociedades libres donde todo valor se vuelve opinable y fluctuante. En un contexto social y cultural que con frecuencia relativiza la verdad, desentendiéndose de ello, rechazándola incluso, como decía Benedicto XVI, es muy urgente volver a anclar la libertad en la verdad. Sorprendentemente, los libertarios auténticos convergen con este diagnóstico. Si bien surgieron en entornos seculares, terminan rechazando el nihilismo, ¿no? Pues como vimos, ensalzan patrones objetivos de moralidad y critican el igualitarismo radical que niega cualquier jerarquía de valores. La síntesis libertario-católica, una vez más, ofrece una salida a la crisis moral mediante una renovación ética de la sociedad libre. No se trata de imponer dogmas religiosos por la fuerza, algo incompatible pues, con la libertad religiosa que ambas misiones respetan, sino de revalorizar la ley natural y las virtudes clásicas en el discurso público. Una sociedad verdaderamente libre necesita una base compartida de principios: la inviolabilidad de la vida humana, el respeto a la palabra dada, la compasión hacia el prójimo y la búsqueda de la excedencia personal. Estos valores pueden ser reconocidos racionalmente, pues como haría un filósofo estoico o un jurista ilustrado, y a la vez encuentran un fundamento más profundo en la visión cristiana del hombre como hijo de Dios. La conjunción que aquí se propone alienta a las instituciones formativas, familias, escuelas, iglesias, medios, a difundir y premiar comportamientos virtuosos. Y en ausencia de coerción estatal sobre la vida privada, es la sociedad moralmente consistente la que marca los límites de lo aceptable. Por ejemplo, en una comunidad libre podrán florecer códigos éticos voluntariamente asumidos, pues, yo qué sé, acuerdos vecinales, cláusulas morales en contratos, boicots a prácticas inmorales de empresas, todo ello sin leyes impositivas, sino pues, a través de la presión social positiva de una ciudadanía virtuosa. Y aparte, retirando lo que cualquier empresa necesita, el dinero. Entonces, dejas de comprarle, la empresa muere. Entonces, así se refuerzan, así es como esa libertad y ese orden moral se refuerzan mutuamente, ¿no? La primera provee el espacio para la auténtica virtud, que debe ser libremente escogida y no impuesta, y el segundo provee el norte que orienta esa libertad hacia el bien. Bueno, pues con estos ejemplos, ¿no? Vemos la integración del libertarismo con el catolicismo. Vemos que ofrece un auténtico manifiesto, ¿no? Por una sociedad que sea a la vez libre en lo político-económico y profundamente humana en lo ético y cultural. Pues en un tiempo de extremos, ¿no? Con sectores que claman por control tecnocrático y otros que, desconfiando de todo, caen en el cinismo o en el nihilismo,
Esta versión compuesta recuerda que la solución no es elegir entre libertad o virtud, que es lo que muchos dicen, ¿no? Sino abrazar ambas. La libertad sin virtud degenera en licenciosidad y caos, y la virtud impuesta sin libertad degenera en tiranía y falsedad. Pero la libertad con virtud crea pueblos fuertes, creativos y cohesionados. Imaginemos por un momento una sociedad, ¿no?, que encarne estos principios. O sea, habría un gobierno limitado, ¿no?, que garantiza la seguridad jurídica y poco más, dejando espacio para la autoorganización social. Los impuestos serían bajos, muy bajos comparados con los niveles que tenemos ahora, lo cual estimularía la economía productiva y permitiría a las familias conservar la mayor parte de sus frutos, para destinarlos en sus propios proyectos y también a obras de beneficencia a su elección. Aparte de los servicios públicos esenciales podrían ser gestionados localmente o de forma privada o cooperativa, promoviendo la eficiencia y atención personalizada. Los individuos podrían emprender libremente, innovar y comerciar, sabiendo que el éxito legítimo es bien visto, pero bien acompañado de una responsabilidad social. El millonario y el obrero se reconocen como hermanos en dignidad, sujetos a las mismas leyes morales y civiles, y al mismo tiempo, en las escuelas, habría una pluralidad de modelos según comunidad y convicciones de los padres, pues que no se enseñaría solo matemáticas e idiomas, sino formación ética común, virtudes cívicas, historia verdadera que inspira el amor por lo bueno de la propia tradición sin ocultar las injusticias a corregir. La religión tendría voz en la plaza pública sin imposiciones, se respetaría la libertad religiosa absoluta, pero también se reconocería la aportación positiva de las fes a la fibra moral de la nación. En artes y los medios, la libertad de expresión creativa conviviría en una preferencia natural por elevar el espíritu más que por degradarlo. Habría sátira y crítica, sí, pero difícilmente apología del vicio, ¿no?, aclamada socialmente, porque una ciudadanía libre y virtuosa pues sabría ejercer su juicio crítico y apoyar contenidos edificantes. Esta visión no desconoce la realidad del pecado o la codicia humana, al contrario. Por eso mismo insiste tanto en contrapesos y límites. Al poder se le pone freno mediante la división de competencias y la vigilancia ciudadana. Al mercado se le encauza con costumbres y responsabilidad. Y a la libertad personal se le da sentido mediante la virtud. Es, en definitiva, un ideal de orden espontáneo virtuoso. No la anarquía caótica del sálvese quien pueda, ni el orden rígido del te salvaré aunque no quieras, sino una comunidad de personas libres unidas por valores. Enfrentar los enormes desafíos del siglo XXI, tecnológicos, sociales, requerirá tanto de innovación y dinamismo que solo la libertad genera, como de brújula social y la solidaridad que brotan de la visión espiritual del hombre. El estatismo burocrático y el globalismo tecnócrata, bajo los cuales crece una sensación de impotencia y desarraigo, no ofrecen un horizonte desesperanzador. Tampoco lo ofrece un libertarianismo malentendido, pues que reduzca al ser humano a un consumidor aislado sin deber alguno hacia sus semejantes. Por eso, esta conjunción libertaria católica se presenta pues, como un retorno al pasado, no como un retorno al pasado, sino como una síntesis superadora, recuperar verdades permanentes, la dignidad humana, la importancia de la comunidad y la centralidad de la libertad, y aplicarlas creativamente en condiciones actuales. En palabras del Papa Benedicto XVI, la caridad, en la verdad, ha de guiar todo proyecto social. Si unimos esa caridad-verdad al amor por la libertad, podemos aspirar a un futuro donde las personas sean plenamente libres para ser buenas. Ese es el núcleo del modelo de sociedad verdaderamente libre, virtuosa y sostenible, una sociedad reconciliada por su dimensión espiritual, pero celosa de la libertad, orgullosa de su patrimonio moral, pero abierta al progreso económico, compasiva con los débiles, pero sin caer en la tiranía de los ingenieros sociales. En resumen, una sociedad donde cada hombre es rey de sí mismo y siervo de su conciencia, donde las únicas cadenas que acepta son las del amor al bien. Esa es la invitación final de este análisis. Redescubrir una unión filosófica libertaria y la sabiduría social católica
un cambio de renovación civilizatoria frente a la deriva contemporánea. Como diría San Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y podríamos añadir, donde hay auténtica libertad, hija de la verdad, allí el Espíritu Santo ocupa espacio para habitar. Que sea así en la construcción de nuestro porvenir común. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya te digo, ha sido un contenido un poco más serio, un poquito más filosófico, un poquito más con más chicha, pero bueno, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo he hecho y un poco más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Vía España.